Cuando pasaron 38 minutos de las 10 de la mañana, seguimos en vivo aquí en Punto de Encuentro. Vos te podés comunicar con nosotros al 44 54 98 1. Esa es la forma de comunicarse con Punto de Encuentro con FM Difusión, nuestro contestador telefónico. También lo podés hacer vía las vías tradicionales, al 464 39 40, al 464 0098, y también lo pueden hacer en nuestro Facebook, Punto de Encuentro. Nos encuentran, nos ponen me gusta, si es que todavía no lo hicieron, y allí nos dejan cualquier tipo de comentario. Hay muchas preguntas que quedaron, muchas contestaciones que quedaron en relación a la pregunta de la jornada de ayer. ¿Cuál era lo que más te había afectado al bolsillo? ¿Sí? Y entre algunas de esas, obviamente está lo que tiene que ver con la carne, lo que tiene que ver con el precio de los productos en general. ¿Y qué te parece, Oscar, si hablamos de economía? Nosotros no, es claro. Un buen momento. Nosotros no, pero podemos llamar a los que saben. Correcto, como hacemos siempre. Y que es el caso de Alejandro Peter Otero. Un gusto compartir este momento con vos, Alejandro. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, más allá de que vamos a hablar un poquito de cómo repercute obviamente la economía en la cotidianeidad, de esto que bueno, que la inflación va a seguir, pero hay que esperar 2 o 3 años, me interesa seguir la saga de los fondos buitre. ¿Qué está ocurriendo, Alejandro? Bueno, ese es uno de los temas del momento, ¿no? Y parece que vale la pena detenerse ahí porque es uno de los nudos gordianos centrales que se propone resolver el gobierno macrista. Y me parece que en principio algo que hay que tener en claro, Oscar, es que este es un entuerto difícil, el tema de los fondos buitre, y que cualquier, entre comillas, solución que se encuentre, cualquier resolución que se le dé al problema, siempre va a resultar polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos quiénes son estos fondos buitres. Estos fondos buitres son holdings que nunca le prestaron a la Argentina, ¿verdad? Ellos en realidad compraron los bonos que hoy pretenden cobrar a precio de bicoca cuando se desató la crisis del default en el país allá por 2001 o 2002. Entonces estos fondos tienen una estrategia deliberada de buscar capitalizar en su favor las situaciones de deterioro, las situaciones de destrucción económica y social que sufren los países, y no se vienen a ningún acuerdo o renegociación de deuda, y luego hacen valer esos derechos en la justicia y encuentran siempre algún juez que les da la razón. Es decir, insisto, nunca le prestaron a la Argentina, se beneficiaron con la crisis de la Argentina y ahora pretenden cobrar amparados en el fallo. Entonces, esa es una situación muy enojosa, de gran injusticia, y por lo tanto cualquier solución que se le encuentre va a ser siempre polémica. Ahora, esto que digo no equivale a decir que cualquier solución da lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en claro algunas cosas para analizar hacia dónde rumbea el acuerdo que está presentando en dosis homeopáticas todavía el gobierno, como de algún punto de vista es lógico porque se trata de una negociación y que todavía está en curso, pero yo digo, vale la pena tener algunos parámetros, algunos criterios para juzgar qué tan mala o tan buena resulte la solución que se encuentre con estos fondos para el país. Entonces uno, a la luz de la experiencia, podría encontrar 3 parámetros, ¿no? Una solución que esté más cerca de la renegociación que se dio en 2005 y en 2010 con el 93% de los acreedores de la Argentina, siempre va a resultar mejor que una solución que esté cerca del fallo Griesa y del cumplimiento 100% de ese fallo. Parámetro 1. Parámetro 2. Una solución que compense la pretensión de los fondos con títulos de largo plazo, es decir, con nuevos títulos de deuda de largo plazo, tal como se hizo con los bonistas que renegociaron en 2005 y 2010, siempre va a ser mejor que una solución que resuelva la cuestión pagando cash, es decir, pagando en efectivo. Parámetro 3. Una solución que no deje en vano o abandone la estrategia de politización que se hizo de este tema y que tan buena recepción tuvo en Naciones Unidas, porque este es un tema que va más allá de la Argentina y que de algún modo requiere regulación internacional, porque recordemos la paradoja que existe donde cuando en una economía de mercado una empresa entra en concurso o situación de quiebra y llega a un acuerdo
con sus acreedores, ese acuerdo se impone a la totalidad de sus acreedores. No pueden luego acreedores que no entran en el acuerdo del concurso de la empresa fallida venir a pretender el 100% de sus deudas. Eso no sucede entre privados, no sucede ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo, pero sí sucede cuando se trata de bonos de un país, y esto entonces es muy injusto, porque si 93% de los acreedores aceptaron una condición de renegociación, no puede ser que después un porcentaje muy menor reclame por otras vías la totalidad de la pretensión. Y esto había sido muy bien receptuado en Naciones Unidas, y entonces una solución que esté más cerca de mantener esa línea que va a ser preferible a una solución que despolitice la cuestión. Entonces, Alejandro, te hago una... De estos tres parámetros, déjame terminar. ¿Cuál es el problema de la estrategia de Macri? Bueno, el problema de la estrategia de Macri es que, por lo que se ve, la estrategia está muy cerca del cumplimiento del 100% del fallo Griesa. Cumple cash y tiende a despolitizar la cosa. Entonces, ahí es donde se desatan las críticas. ¿Cuáles son los beneficios de esta estrategia? Bueno, los beneficios son, por eso digo que es un nudo gordiano y central para la política de Macri, que Argentina podría volver a los mercados voluntarios de deuda a endeudarse a tasas relativamente razonables. Pero la crítica, insisto, por lo que se ve, se funda en que, a la luz de estos parámetros que decíamos, la solución está muy cerca del cumplimiento del fallo 100%, resuelve pagando cash, es decir, afectando las reservas en lo inmediato, y tiende a despolitizar la cuestión, que había sido un logro muy importante para el país y digo para la comunidad internacional toda. Alejandro, te pregunto en relación a esto que hablas de los fondos buitres. Nosotros hablábamos en los últimos días de una denuncia de uno de los fondos buitres, creo que uno de los más importantes, vos me dirás si es así o no, digo, dentro de ese cúmulo de fondos buitres, del Fondo Aurelius, que aseguró que el gobierno nacional había intentado coimear o de alguna manera entregar más dinero a ciertos grupos para luego arreglar por un menor número con este Fondo Aurelius. Si de esto será así, digo, ¿se puede abrir todavía una brecha más grande entre un posible acuerdo, si sea bueno o no para el país, digamos? Mira, yo en esto quiero ser muy prudente, porque estas negociaciones son complejas y desatan cuestiones de dimes y diretes que están siempre muy ligados a intereses que uno desconoce cuál es el trámite real que están siguiendo, porque la negociación, más allá de lo que se ve en los medios o lo que los funcionarios quieren o les conviene decir, es opaca para nosotros. La verdad que no sabemos qué es lo que se está conversando y cómo eso puede estar afectando a unos u otros. Yo insisto, me parece que hay que esperar cuál es el resultado final y medirlo en función de estos parámetros. La solución que se encuentra, insisto, a sabiendas de que siempre va a resultar polémica, siempre va a resultar muy opinable, porque el entuerto es muy complicado y la pretensión de estos fondos buitres, que algunos pretenden hacer lucir como razonable, es profundamente injusta. Estos fondos han comprado los títulos que tenían un valor nominal de 100 a precio de bicoca, 20, 25, y hoy van a recibir 10 veces o 8 veces lo que invirtieron, cosa que no ha sucedido con el resto de los acreedores que sí le prestaron a Argentina, y en ese sentido tendrían mayor derecho. Entonces es una situación muy muy enojosa, y alguno de ellos que se sienta afectado porque un colega de ellos tiene mejores condiciones que el otro, la verdad que a mí me tiene muy sin cuidado. Bien, Alejandro, ¿qué pasa si nos metemos en la vida cotidiana? Por supuesto, los buitres también inciden en nuestra vida cotidiana, pero ¿qué está pasando con los precios? De repente parece que los precios cuidados eran una política necesaria. Muy interesante eso, Oscar, porque, creo que en relación a la inflación es donde más se ven las diferencias de enfoque económico entre el enfoque anterior y el que está pretendiendo instalar hoy el gobierno macrista, ¿no? Hay como dos diagnósticos, digamos así, dos lecturas sobre el problema de la inflación en la Argentina. Hay una lectura que es la que en términos generales preponderaba durante la etapa previa y la que yo también en lo personal suscribo, donde la inflación actual está muy ligada a fenómenos como la devaluación, muy importante, que recientemente se llevó adelante, la eliminación de las retenciones sobre el precio de los productos exportables argentinos, que en general son
productos que están ligados a la canasta alimenticia, sea de forma directa o de forma indirecta como la soja por la ocupación de tierra. La inflación está ligada a la falta de control, en esto por ejemplo lo que vos decías, la eliminación de precios cuidados u otras formas de administración y control de precios, y por supuesto el tarifazo, ¿no? Entonces, la inflación para una lectura, una línea de pensamiento, está ligada, insisto, a la devaluación, más la disminución de las retenciones, más la disminución de los controles, más el tarifazo. Por el otro lado, la lectura de los funcionarios de gobierno es otra. La inflación está ligada al déficit fiscal, es decir, al tamaño del gasto público y a la emisión que se lleva adelante para financiar ese déficit. Son dos lecturas muy, muy distintas, porque en la primera lo que subyace es que el problema de la inflación está ligado a la concentración económica, es decir, hay sectores con poder suficiente de imponer los precios, abusando de su situación dominante de mercado, y esto los pone en ventaja relativa respecto del resto de la sociedad, del resto de los actores económicos. En cambio, en la otra lectura, en la lectura de los funcionarios ligados al área económica actual, el problema no es la concentración económica, sino que el problema es el Estado y el nivel de gasto del Estado. Entonces los enfoques van a ser muy, muy diferentes, y en el segundo caso, en la lectura dominante, el tema de resolución de la inflación va a pasar por el ajuste. Ahora, en ese sentido, es interesante lo de Macri, ¿no?, que dice terminar con la inflación o disminuirla va a llevar 2-3 años, esto que dijo ayer. Es decir, daría la impresión que Macri está anunciando un ajuste suave, pero suave, de modo que, entiendo yo, no le arriesgue la posibilidad de reelección a 3-4 años vista, porque un ajuste virulento, salvaje, generaría un nivel de conflictividad muy alto que, en el límite, pondría en jaque o haría volcar al gobierno, ¿no? Entonces, me parece interesante para analizar esta frase de ayer de Macri, más allá de la lectura que tengamos unos y otros respecto de cuál es el origen de la inflación, pero es importante que la audiencia tenga claro que es muy distinto leer la inflación como un problema del fenómeno de la concentración económica que leer la inflación como un problema del fenómeno del gasto público. Son con dos lecturas muy distintas con consecuencias muy diferentes. Para los que leemos, insisto, la inflación como un problema de la concentración económica, también es importante la declaración de Alfredo Cotto de ayer, ¿no?, diciendo los supermercados no son formadores de precios, como quien dice, los grandes concentradores y distribuidores de alimentos, que es lo que por supuesto más impacta y más sensible hace que se perciba, más sensiblemente hace que se perciba la inflación, dicen algo así como yo no fui, ¿no? Como el gran Bonete, yo señor, no señor, los precios a mí se me pregunta. Y si no le preguntamos a los supermercados, Oscar, ¿a quién le vamos a preguntar por los precios? ¿A la industria proveedora de alimentos que trata de supermercados? Claro, sí, también, por supuesto, pero ahí el nivel de concentración es todavía mayor. Entonces, entre unos y otros, los proveedores de alimentos, que te sobran los dedos de una mano para cada rubro para contar quiénes son los proveedores, de la misma manera que te sobran los dedos de las dos manos para contar entre el supermercadismo a los grandes formadores de precios, está sin duda una buena parte de la explicación de por qué están subiendo los precios injustificadamente, como en el caso de la carne y de otros alimentos básicos del pueblo argentino. Alejandro Peter Otero, clarito, pedagógico, didáctico, como siempre. Un abrazo grande, nos reencontramos el próximo jueves aquí en Punto de Encuentro, en la habitual columna de Economía. Un abrazo para todos, nos vemos el jueves. Perfecto. Un abrazo para todos, nos vemos el jueves. Perfecto. Para todos, nos vemos.